Saludos chicos de la promoción 2020, quinto año. Quiero darles la bienvenida a nuestra aula virtual de Ciencias Sociales. La experiencia de aprendizaje de esta y la próxima semana será cómo enfrentamos la problemática de salud pública. Es un tema actual, es un tema contemporáneo, pero que tiene mucho que ver también con nuestro pasado histórico. Nuestra etiqueta virtual es, ya saben, saludo y diálogo respetuoso entre nosotros, los compañeros y su querido profesor. Preguntar dudas o dificultades que tengan en el proceso de desarrollo de las actividades y culminar las actividades en el tiempo previsto. Muy bien, chicos. Les presento el título de hoy, ¿cómo hemos respondido como Estado al problema de la salud pública? Es importantísimo que cuando decimos Estado no solamente nos referimos al gobierno, sino también nos referimos a los ciudadanos y también a las entidades públicas y a las entidades privadas, es decir, todos, ¿no? Cómo hemos enfrentado el problema de salud pública en la actualidad y también en el pasado. Competencia, construye interpretaciones históricas. Como ustedes se dan cuenta, tiene que ver con el área de historia. Desempeño, explica los factores, es decir, las causas, las razones, las motivaciones que han influido en los cambios, ya sean favorables o desfavorables, y las permanencias, es decir, aquello que todavía no podemos superar en cuanto a lo que es política de salud pública. Y en este caso vamos a enfocarnos en dos gobiernos, en el oncenio de Leguía, que va de 1919 a 1930, y el gobierno actual. Pero además de eso, hay que reconocer que estos cambios no necesariamente llevan al progreso y al desarrollo sostenible. Es decir, que probablemente se apliquen políticas de Estado que solamente remedian el problema en el momento, pero a futuro el problema se sigue arrastrando. Bien, ¿cuál es el propósito de nuestro tema? Vamos a reflexionar sobre aquellos aspectos, digamos, que nos han sido favorables y aquellos aspectos que han sido desfavorables, pero que resultan por mejorar, tanto de parte del gobierno como parte nuestra. Es decir, los dos tenemos que ir ligados de la mano para empujar el coche, como se dice, ¿no? No puede ser solamente el empeño del gobierno, ¿no? Y los ciudadanos nos cruzamos de brazos y a ver qué más hace el gobierno. No, los dos, ciudadanos y gobierno, empujamos el carro cuando existen problemas como en el que estamos viviendo el día de hoy, que es la pandemia o también llamado COVID-19. Muy bien, ustedes ya conocen la escalera de las actividades. Tenemos la actividad de inicio. Ahí se van agregando algunos detalles de nuestro tema. Ahí tenemos la actividad 1, la actividad 2. Primero vamos a examinar las políticas en salud pública durante el oncenio de Leguía. Y luego vamos a reflexionar sobre cómo venimos afrontando como Estado el problema de la salud pública. Ya saben que tenemos que acomodarnos en un espacio, ¿no? Tranquilo, ¿no? Para poder realizar las actividades. No sobre tu cama, muchacho, no. Sobre tu mesa, con tu asiento, con tus materiales, tener todo lo necesario. Y recuerda que también tienes que lavarte las manos y desinfectar tus útiles escolares. Siempre es bueno, muchacho. Muy bien. La actividad de inicio. Observa y responde. Existen situaciones que hemos venido atravesando a raíz de la proliferación del COVID-19. Esto solamente ha demostrado que somos un país vulnerable en cuanto a la salud pública. Lamentablemente, nuestra realidad es esa y no solamente la vivimos el día de hoy, sino que en el pasado también hemos vivido una situación similar, probablemente mucho más catastrófica que la del día de hoy, la cual no quiere decir que lo de hoy estemos en lo mejor, no. Muy bien, tres preguntitas, muchachos, ahí. Primera pregunta, ahí tienen algunas imágenes que justamente nos va a ayudar a responder a estas preguntas que les formulo. Primera pregunta, ¿qué factores
habrán contribuido a que la política de salud pública no tuviera mucho éxito. Es decir, ¿por qué? A pesar de que el gobierno aplicó medidas tempranas, apenas, digamos, se descubrió que hubieron casos de personas contagiadas con el COVID-19, no tuvieron éxito. Y según las noticias, ¿no? que se expanden en el mundo, señalan al Perú, digamos que a pesar de que tomamos medidas con anticipación, no tuvimos mucho éxito. Y de ahí las cifras, ¿no? De muertos, de contagiados, y todavía se sigue dando, ¿no? Aunque ya con menos proporción. Segunda pregunta, ¿cómo ha sido la respuesta del gobierno ante el problema de la salud pública? Es decir, ¿qué cosa ha hecho el gobierno para enfrentar este problema de pandemia del COVID-19? ¿Ya? Mencionen ustedes de repente 2 o 3 ideas allí. Tercera pregunta, ¿qué ha aportado tu familia como ciudadanos frente a la salud pública? Ajá, aquí tocamos carne. ¿Qué actitud asumió tu familia frente a este problema de salud pública? ¿Hiciste caso, hicieron caso tu familia a las medidas que dictó el gobierno en un inicio? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo tu familia? Entonces, no todas las familias, lamentablemente, acataron, ¿no? Las medidas del gobierno. Entonces, aquí me gustaría que tú me respondas de manera honesta, de manera sincera, qué cosa hizo tu familia, ¿no? Frente a las medidas que dictó el gobierno para evitar que se propague el COVID-19 en nuestro país. Bien, chicos, entonces allí me van a decir 2 o 3 ideas, ¿ya? Y justamente las imágenes que vemos a la izquierda nos van a ayudar a desarrollar estas preguntas. Muy bien. Actividad 1. Examinamos las políticas en salud durante el oncenio de Leguía. Dicho sea de paso, este gobierno fue de 1919 a 1930. 11 años, de ahí también el nombre de oncenio de Leguía. Vamos a analizar los factores que influyeron, digamos, en los logros del gobierno de Leguía. Es decir, que las políticas que adoptó Leguía en su momento tuvieron logros, pero también, como en la actualidad, hubieron resultados desfavorables. Parece que no hubiésemos aprendido de la historia, muchachos. Entonces, ¿cuáles fueron los logros y los aspectos desfavorables en cuanto al problema de salud pública? Muy bien, además vamos a tratar de identificar las diferencias y semejanzas en relación al gobierno de Leguía y el actual, ¿no? En qué se basaron dichas políticas y cuáles fueron sus principales retos. Bien, vas a revisar acá para responder las preguntas, son 5 preguntas y lo vamos a trabajar en grupo por si acaso. Vas a revisar el recurso 1, las políticas de salud pública del oncenio de Leguía de 1919 y 1930. No olvides que conforme vayas analizando la información, preguntarte cómo te servirán estas ideas para afrontar tu reto, muchacho. Cómo debes ir organizando tus ideas. O sea, uno tiene que ya ir adelantándose a lo que probablemente vaya a ser el reto que me vayan a plantear. Toda información, como les he dicho, es un insumo para el reto. Para eso estamos analizando esta información. Muy bien. Van a analizar 5 fuentes. Entonces yo voy a organizar en grupo y cada grupo me va a responder, digamos, va a analizar una determinada fuente. En este caso se ha denominado fuente A, fuente B, C, D y E. ¿Listo? Muy bien. La primera fuente hace relación a la peste bubónica y las políticas de salud del gobierno. Es decir, que en el gobierno de Leguía también se vivió una pandemia llamada peste bubónica. Fíjense que él asume el gobierno en 1919, pero este problema de la peste bubónica ya provenía de 1903. Miren cuántos años pasó.
Y recién cuando termina su gobierno de Leguía en 1930, todavía se encuentra alguna mejoría en cuanto a enfrentar, digamos, esta pandemia de la peste bubónica, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles fueron las principales medidas adoptadas frente a la pandemia de la peste bubónica? Es decir, ¿qué hizo Leguía para enfrentar la peste bubónica? ¿No? Él también adoptó medidas. No vamos a señalar todas, pero según la fuente A, me van a decir solamente las principales, 3 o 4 medidas de repente que ustedes puedan extraer de la información que al final del video les voy a mostrar. O antes de repente, ¿no? Bien, fuente B, un estadounidense en el Perú. ¿En qué coinciden las medidas adoptadas por Leguía y las medidas del gobierno actual ante las emergencias sanitarias? ¿Qué cambio encuentras con las medidas adoptadas por el gobierno actual? Es decir, vas a hallar acá coincidencias entre el gobierno de Leguía y el gobierno actual en cuanto a las medidas adoptadas. Si ya, digamos, en la primera pregunta puedes tú extraer algunas medidas, en la segunda pregunta, bueno, vamos a tratar de hallar en base a esa fuente coincidencias, ¿está bien? Por eso les he puesto, digamos, he sombreado ¿cómo se llama? De rojito, para que ustedes puedan darse cuenta, la pregunta. Tercera pregunta, según la fuente C, celebración del centenario de la independencia y obras públicas. Miren, qué coincidencia, en 1919, ¿no? Se prepara, digamos, la celebración del primer centenario de nuestra independencia del Perú. Y hoy estamos 2020, estamos a portas de celebrar los 200 años de nuestra independencia del Perú. Entonces, se van a realizar obras públicas para celebrar nuestro centenario. Y el día de hoy, 2020, también estamos preparándonos para celebrar nuestros 200 años de independencia del Perú. No sé cómo va a ser esa celebración, pero así como en medio de la pandemia todos hemos celebrado nuestro cumpleaños, ¿verdad? Imagino con el distanciamiento social, pues bien, nuestro país también creo que merece, en este sentido, ¿no? Lograr celebrar, digamos, su aniversario. Y la pregunta es allí, ¿en qué se parecen y diferencian las motivaciones de mejoramiento de las medidas sanitarias del gobierno de Leguía y las actuales? Es decir, en esa época, 1919 a 1930, se vive, digamos, una época de modernización de la ciudad y también de los servicios básicos y sanitarios. Tal cual el día de hoy, el Perú se está preparando en cuanto a su infraestructura, tratando, digamos, de desarrollar mejores caminos asfaltados para que haya mejor comunicación. Las ciudades, digamos, empiezan también a cambiar. Entonces, la pregunta allí justamente es, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones de mejoramiento, no solamente en cuanto a infraestructura para embellecer nuestra ciudad, sino en cuanto a lo que es servicios básicos y sanitarios? Porque la idea es que todos, el 100% de peruanos, contemos con servicios básicos, por ejemplo, de agua, de salud, debidamente atendidos, con buenos hospitales, con buenas postas y buen trato, sobre todo, ¿sí o no, muchachos? De eso se trata. Pregunta 4, según la fuente D. Es decir, hay una ley, la número 4126, y programa de saneamiento en el gobierno de Leguía. Acá la pregunta es, ¿qué logros y limitaciones tuvo la política de agua y saneamiento implementada por el gobierno de Leguía? Y luego, en tu localidad, el actual, ¿qué factores crees que influyen en los logros o retrasos en las políticas de agua y saneamiento de tu localidad? Fíjense, el gobierno tiene, digamos, un presupuesto, tiene, digamos, un dinero que lo está invirtiendo, ¿no? Para poder mejorar justamente los servicios de agua, para que todas las personas, ¿no? Hasta el lugar más recóndito de nuestro país pueda contar, y en la ciudad pueda contar con el agua, y también en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué logro se ha obtenido? Pero ¿cuáles son las limitaciones, no? Al año, digamos, 1929, lamentablemente se tuvo que cortar, digamos, la política de saneamiento porque en el mundo, especialmente en Estados Unidos, ocurrió el crack de 1929, es decir, hubo una crisis en Estados Unidos, y cuando hay una crisis en Estados Unidos, influye en todos los países del mundo, ¿no? Actualmente, por ejemplo, el presidente Trump está
mal de salud. Mire, fíjense cómo las bolsas de valores caen, especialmente la de Frankfurt, si no me equivoco, ¿no? Ha caído, ha sido, digamos, la caída más estrepitosa, ¿no? En cuanto a al resto, digamos, de bolsas de valores del mundo. Entonces, aquí también, lamentablemente, se tuvo, digamos, esa limitación para seguir, ¿no? Para continuar con las políticas de saneamiento. Entonces, en la actualidad también, ¿no? ¿Qué factores son los que impiden justamente que se pueda continuar con esas políticas de saneamiento? Y en tu localidad, en tu barrio, en tu comunidad, ¿qué es lo que impide? Y si lo tienes, bueno, es buena hora, pues, ¿no? Muy bien. 5, según la fuente E, Dirección de Salubridad y Salud Pública. Fíjense, miren, ¿ya? El título es bien interesante ahí. ¿Qué posibilidad y limitaciones tuvo la salud pública en el país a raíz del cambio del director general de Salubridad durante el cambio, durante el gobierno de Leguía? ¿Cómo dichas decisiones y acciones impactan en la política de salud pública? Es decir, ¿qué tan conveniente es cambiar a los que lideran la política de salud pública? En esa época se cambió al director general, en esa época se llamaba director general, ¿no? Y cómo esto impacta también en todo, ¿no? En las investigaciones, en cuanto, digamos, a medidas que se pudo, ¿no? Que se pudo continuar, ¿no? Y sin embargo, se limitaron, ¿no? Se cortó. El día de hoy, por ejemplo, en la actualidad, ¿cuántos ministros de salud hemos tenido? Yo creo que es el tercer ministro de salud desde que empezó la pandemia, es el tercer ministro de salud. Entonces, ¿qué tan conveniente es, no? ¿Qué tan favorable es eso? ¿Y cuál es la, digamos, la limitación que genera los cambios de ministros? Sobre todo en época de pandemia, ¿no? Probablemente alguien dirá, pues, yo creo que sí tiene razón, porque de pronto el anterior ministro no estuvo, digamos, actuando, tomando medidas correctas y se equivocó de manera reiterada. Puede ser, pero todo es factible de corregir, ¿no? O quizás el ministro no escuchó a los especialistas. Y hoy tenemos a otra ministra que está tomando, digamos, otras medidas. ¿Y qué pasó con las medidas anteriores? ¿Se está continuando? ¿No se está continuando? ¿Qué pasa, no? ¿Qué cosa, cuáles son las consecuencias? ¿Lo? Ok, bien. Entonces, rápidamente, para responder a estas preguntas, te muestro, ¿no? La información, acá está, mira, la fuente A, la fuente B, la fuente C y la fuente D. Y finalmente la fuente E. Ahí, me estoy pasando. Ahí está. ¿Ven? Entonces, esas son la información que te va a servir justamente para poder desarrollar las preguntas de la actividad 1. ¿Listo, chicos? Muy bien. Pasamos a la actividad 2. Ahí está. La actividad 2, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Vamos a reflexionar cómo venimos afrontando como Estado el problema de la salud pública. ¿Qué cosa es lo que se busca con la salud pública? Garantizar el derecho a la salud de la población. Es un derecho de los ciudadanos. Todos necesitamos ser atendidos de manera adecuada, de manera correcta, con calidad, ¿cierto? Y en el momento oportuno por parte, digamos, de los servicios de salud público, pero también los servicios de salud privado. Cuando existe pandemia, acá no hay diferencia. Acá no hay que yo soy salud pública, acá yo soy privado, yo cobro acá cuando lo que se me da la gana. El gobierno ha tenido que tomar medidas, incluso hasta amenazar a las entidades de salud privada para que puedan atender a los ciudadanos. ¿Cómo es posible que alguien que, digamos, esté, ¿no? Prácticamente ya en la necesidad, digamos, de ser atendido de manera urgente, ¿no? Por haber sido contagiado por COVID, salga con una deuda de 500,000 soles? ¿En qué país vivimos? ¿Qué clase de humanidad tienen estas entidades privadas de salud? ¿Cuál es su privilegio? Nadie dice que no ganen, pero es posible que cobren 300,000, 400,000, 500,000 soles a un ciudadano. ¿Cómo hizo esa familia para poder, digamos, agenciarse de ese dinero? ¿Lo han condonado? No, los están cobrando. Y si tú no pagas, pues simplemente te sacan de la cama que estás utilizando en ese momento en esa clínica privada. No vamos a mencionar cuáles aquí, pero bueno, en todo caso es que te brinden a la atención debida porque, como repito, es un derecho ciudadano. Muy bien, aquí vas a revisar dos recursos, dos tipos de información. Y luego que revise la información, vas a responder, según el recurso 2,
¿Ya? ¿Cuál es el propósito del discurso? Es un discurso de Augusto B. Leguía. ¿Qué limitaciones tiene esta fuente para ser utilizada en el sustento de tu punto de vista ante la pregunta de tu reto? ¿Ya? Primero el propósito, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la intención? Todo discurso siempre tiene una intención. Entonces acá es que tú descubras cuál es ese propósito del discurso que hizo Leguía. Luego, comparando el recurso 2 y el recurso 3, es decir, el mensaje presidencial de Leguía y el mensaje presidencial de Vizcarra, vas a decirme, con respecto a su contenido, una coincidencia y una diferencia. ¿En qué coinciden sus mensajes? ¿En qué se diferencian? Solamente una coincidencia y una diferencia. Y esa información luego te va a ayudar a realizar estas 3 preguntas, ya sea con tu familia o con tus compañeros. Primera pregunta, ¿qué medidas de salud ha asumido el gobierno actual para evitar la rápida propagación del virus? Ya lo hemos hecho anteriormente, ¿sí o no? Y si hemos leído información, miren, hasta la podemos ya ir adelantando la respuesta. ¿Cómo contribuimos en la ejecución de dichas políticas de salud? Es decir, que no solamente el gobierno, sino también nosotros los ciudadanos. Por eso la pregunta inicial era justamente eso, ¿no? ¿Qué medidas adoptó el gobierno? ¿Cómo lo afrontó? ¿Qué hicimos nosotros como ciudadanos, ¿no? Frente a la ejecución de dicha política de salud. Segunda pregunta, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian las políticas ejecutadas por el gobierno de Leguía y el gobierno actual de Martín Vizcarra? Ya lo hemos trabajado, ¿cierto? Ahora acá lo que tú tienes que hacerme es darme las conclusiones. La reflexión está basada en conclusiones. ¿Está bien, muchachos? Chicas, listo. ¿Cómo el contar con los servicios de agua y saneamiento fortalece la salud pública en tu lugar? Es decir, ¿cómo contar con agua y con un saneamiento debido, mi ciudad, mi comunidad, mi barrio, mi distrito, puede favorecer a que la salud pública sea la óptima? Y si, digamos, y si ya tienes, digamos, cuentas, ¿no? Con los servicios de agua y saneamiento, ¿no? ¿Cómo puedes cuidarlo? ¿Cómo puedes mantener, ¿no? El lugar donde tú vives, el espacio donde tú vives, el barrio, tu ciudad, cómo puedes tú participar en el cuidado del agua, sobre todo, ¿no? Sabemos muy bien que el agua es fundamental el día de hoy, toda vez que nos recomiendan que hay que lavarnos las manos, ¿cierto? Y cuánto tiempo tenemos que lavarnos también. Muy bien, muchachos. Entonces, aquí el recurso 2 justamente nos va a servir para poder desarrollar estas preguntas. Este es un fragmento del mensaje del presidente del Perú, Augusto P. Leguía, ante el Congreso Nacional el 28 de julio de 1921. ¿Ya? Eso es a propósito del centenario, del primer centenario de celebración de nuestra independencia. Entonces, él, digamos, hizo un discurso, entonces acá me tienes que responder, digamos, encontrar cuál fue su propósito. Hay que encontrar el propósito de este discurso de Augusto B. Leguía en el Congreso Nacional. Bien, y luego el recurso 3 tiene que ver ya con un fragmento también del mensaje del presidente del Perú, Martín Vizcarra, también ante el Congreso de julio de 2020. El próximo año 2021 él ya no va a estar. Así que este es su último discurso ante el Congreso. A propósito, digamos, de la obligatoriedad que tiene él, digamos, de concurrir al Congreso para dar su mensaje a la nación. Entonces, aquí también tienes que comparar el mensaje presidencial de Augusto B. Leguía con el mensaje presidencial de Martín Vizcarra, ¿no? Y responder las preguntas, qué coincidencias y qué diferencias hay entre ambos mensajes. Bien, chicos, entonces esto es para desarrollar la actividad 2. Muy bien, pasamos a la actividad reto. Vas a escribir tu postura y 5 posibles premisas. Hay que recordar que la postura son tus ideas, ¿ya? Tu postura es, digamos, una afirmación que tú das respecto a un tema. Pero esa afirmación debe tener 5 ideas. ¿Está bien? Listo. Ahora bien, vas a escribir tu postura y 5 posibles premisas, estoy reiterando, debidamente fundamentadas, por eso le estoy poniendo de rojito, para que tú lo fundamentes, lo sustentes, no solamente vas a llenar una lista de 5 ideas tipo menú, no estoy pidiendo acá ideas tipo menú, estoy pidiendo ideas debidamente sustentadas, ¿ya? Y en comunicación ya lo han trabajado, cómo se sustenta una idea.
Entonces esto, el trabajo que han hecho en comunicación les va a servir justamente para hacer este trabajo. Entonces, ¿en qué se va a basar tu postura y las 5 ideas que me vas a señalar? En base a la siguiente pregunta, ¿cuál fue el factor más influyente en el logro y o resultado desfavorable de las políticas del segundo gobierno de Leguía ante el problema de salud pública entre 1919 y 1930? Es decir, ¿cuál fue el factor, digamos, más decisivo que permitió, digamos, que hubieran logros? ¿Y cuál fue el factor, digamos, que ocasionó que lamentablemente la política que dictó el gobierno de Leguía no fuera tan favorable? ¿Ya? Entonces, tu postura es una afirmación, pero esa afirmación debe tener 5 ideas en base a esta pregunta. No es que me respondas a esta pregunta, ¿no? No, sino, ¿cuál es tu posición? ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, es importante que sustentes bien tu postura, porque este producto te va a servir luego para la próxima semana, para el reto que se va a plantear en la siguiente clase. Entonces, es importantísimo que tú señales, ¿no? Tu postura debidamente sustentado, ¿no? En base a las 5 premisas. Bien, usa toda la creatividad que puedas. Ya sabes que puedes utilizar los materiales que tengas a tu alcance. Puedes hacer de repente, no sé, un mapa conceptual, un mapa mental, un mapa semántico, un organizador creativo, o también puedes mandármelo en audio. ¿Ya? Entonces, tiene que estar claro, ¿eh? No tiene que pasar, digamos, yo creo que en audio de repente 5 minutos es lo máximo que puedes, de repente, señalar tu postura. ¿Listo? Y luego me vas a decir la metacognición, es decir, qué aprendí, cómo lo aprendí y para qué me servirá lo aprendido. Muy bien, acá hay unos glosarios, un glosario de términos: política de salud pública, saneamiento, factores, salud pública, postura, premisa. Ajá, mira, acá te estoy agregando eso para que tú te ayudes luego a decir, no te preguntan, ¿y qué cosa es una postura? ¿Y qué cosa es una premisa? ¿A quién le pregunto? ¿Profesor? No, profesor, no. Ya, listo. Pero aquí está, mira. ¿Listo, chicos? Muy bien. Felicitarte por el buen trabajo hecho, chico. Ya, yo sé que están haciendo un esfuerzo grandísimo y eso es digno de felicitarles. No se queden en la actividad inicio, no se queden en la actividad uno, cumplan con la actividad 2 y sobre todo envíen su reto. Recuerda guardar tu producción en tu portafolio, porque eso se les va a pedir después. Ya hemos hecho una primera reflexión en base justamente a la evidencia de tu portafolio. Yo he hecho algunas preguntas y algunos me han respondido rapidísimo. ¿Por qué? Porque están guardando sus evidencias en su portafolio. Y envía tu evidencia a tiempo. ¿Ya? No dentro de 3, 4 días o recién el domingo. Algunos se me están mandando el domingo, ¿no? Y todavía a medianoche. ¿Qué es eso, pues chicos? No se pase. Ya, listo. Bien, esto ya es la información que les había mencionado. Y bueno, no tengo más que decirles, chicos. Estoy haciendo un poquito al principio, ¿ya? Para quedarnos con esta imagen. Bien, bien, chicos, no tengo más que decirles. Gracias por su atención. Cuídense mucho. Recuerden que hay que lavarse las manos y recuerden que distanciamiento social. Un abrazo, muchachos. Cuídense.